le pedíamos al Señor que nos saque de las estructuras aprendidas que no disciernen que adoramos a un Dios verdadero, porque como que nos acostumbramos a frases de que Dios vive, de que Dios está acá, y no discernimos su presencia. Y les compartimos el domingo pasado, y quiero hacer un resumen, les compartimos de que el Señor nos entregó la palabra de Daniel 10:12. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Y este es un contexto, hermanos, por decirlo, para que se pueda entender. Daniel, cuando tiene esta experiencia celestial, tiene 88 años aproximadamente. Cuando lo llevan cautivo a Babilonia, se piensa que tenía 18 años. Y fue llevado cautivo a Babilonia, que usted sabe que es un gobierno espiritual muy amplio, que abarca muchas áreas. El área de la salud, el área de las artes, el área de la música. Pero también el Señor dice que la iglesia tiene que salir de ese sistema. ¿Y cuál es la característica que en todo ámbito tiene ese sistema? La característica que tiene es que levanta al hombre, levanta a la persona. Y podríamos estar incluso mezclados en eso cuando levantamos a una persona por el don que tenga, por la unción que tenga, y levantamos a la persona y no al Dios de la persona. Allí está Babilonia. O cuando nosotros nos levantamos a nosotros mismos, porque hay testimonios de todo tipo de sanidad, de milagros, que se levanta la persona, aunque se supone que se levantaría Cristo. Pero uno está testimoniando para levantarse. Entonces la característica de esto, hermanos, de esta palabra, el Señor vio esa necesidad de Daniel. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que él está pidiendo? Él quiere saber qué va a pasar con su país, qué va a pasar con Israel. Israel ya había sido liberada de Babilonia a través de Ciro. Estaba en el tercer año de Ciro, rey de Persia, gobernando. Y al estar en el tercer año de que se había soltado el edicto de que el pueblo de Israel podía volver a Jerusalén, no todos habían vuelto. Pero también había una tremenda oposición a los que sí habían vuelto. Ese es el contexto, y este es un pasaje que nos narra un poco la realidad espiritual. Porque aquí, cuando le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Hermano, antes de eso, él tiene una experiencia tremenda con el Señor. Y lo ve como lo ve Juan. Lo ve con esos ojos de llama de fuego, con esa voz que es como un estruendo de muchas aguas. Dice: estuve afligido por espacio de 3 semanas. Yo estoy leyendo el capítulo de Daniel, el principio. No comí manjar delicado, no entró en mi boca carne ni vino, me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Esto se cree que ocurrió entre marzo y abril, es más o menos la fecha de la Pascua. Y alzó sus ojos y he aquí un varón vestido de lino. Y mira la similitud con Juan en Apocalipsis. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Ufaz es un lugar. Su cuerpo era como de berilo. Su rostro parecía un relámpago. ¿Usted se imagina una cara de rostro de relámpago?
¿qué produce en una persona? Sus ojos como antorchas de fuego. ¿Se imagina eso? Sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, brillante. Brazos, pies brillantes, un rostro con cara de relámpago, ojos en las cuencas, fuego. Vestido perfecto. Mira la figura. Los lomos de oro. Sus pies como de bronce bruñido y el sonido de sus palabras. Una manera tan tremenda, caeríamos llorando de terror probablemente, porque Daniel tuvo que ser sustentado. Dice, quedé solo y no quedó fuerza en mí. Mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Perdió totalmente la fuerza. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Ahí viene el Señor a sustentarlo. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, la revelación del Señor es para la gente amada por Dios. ¿Y quiénes son los amados? El que me ama, mi Padre le amará también. Por eso es que la revelación no se abre de cualquier manera. Cuando hay un amor entrañable, un amor profundo, un amor que hace que Daniel se postre. Y Daniel parte narrando en el capítulo 1, diciendo que cuando fue llevado cautivo a Babilonia, como ya dije, cercano a los 18 años se cree que fue, lo primero que él hace es que él dice, yo no voy a comer de la comida del rey. ¿Por qué? Porque estamos diciendo de que si en este año usted tiene una necesidad, una petición que quiere que se le responda, que quiere que el Señor le diga, el día que te dispusiste, yo vine y te mandé la respuesta, lo primero que hay que hacer es dejar de comer de la mesa de Babilonia. ¿Y qué significa que dejamos de comer de la mesa de Babilonia? Es que nosotros empezamos a comer de la mesa del Señor. En Babilonia está la hibridez. ¿Cuál es la hibridez? Está esa forma, iglesia preciosa, donde la gente es disoluta, tiene la disolución. Y como estamos hablando de la mesa, que hay que salir de la mesa de Babilonia para compartir de la mesa del Señor. ¿Qué es esa disolución? La disolución es esa gente que dice, hoy día sigo al Señor y mañana no quiere. La disolución es que nosotros buscamos nuestros propios argumentos para hacer nuestra voluntad y no lo que la palabra dice. Ahí es donde contábamos el ejemplo que fue el más práctico que se nos venía a la mente. Ese ejemplo donde dice que el matrimonio tiene que permanecer juntos. Solamente separarse para la oración. Pero hay gente que se separa no por oración. Se separa porque tiene problemas, aunque sigue viviendo en la misma casa. Se separa por plata.
Porque uno quiere ir a trabajar, y yo te decía la semana pasada, se van 20 días a otro lado para traer plata. Hermano, eso es disolución. ¿Por qué? Porque tenemos dos soplos y no nos damos cuenta de que Babilonia nos quiere atrapar. Babilonia quiere operar con nosotros. ¿Cómo va a querer operar con nosotros? Tomando lo valioso de ti. Y de lo valioso de ti, haciéndolo impuro delante del Señor, tu don. Pongamos un chef que cocina maravilloso, como la Anita, como Darío, como Cristian, como la Yolita, como la Anita, la otra Anita. Son las dos Anitas. La única que falta para saber cocinar soy yo, rico así. Y ya voy a aprender. Entonces les ponen un proyecto y les dicen: vengan a trabajar todos los domingos durante el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ah, pero es un buen dinero, entonces hagámoslo. Te saca. O te dice: el mejor proyecto de la vida, el retiro de febrero. No te das cuenta, mesa de Babilonia. Entonces, ¿qué pasa? Él dice, para llegar a este punto, él dice: yo no voy a comer de la mesa de Babilonia, porque el rey comía comida que había sido sacrificada a otros dioses. ¿Y cómo yo como comida sacrificada a otros dioses cuando la voz que me dirige no es la voz del Señor, sino es la voz de mi conveniencia? Por eso que es sutil. Porque pareciera que nuestra conveniencia nos va a dar un mejor resultado que el tiempo que el Señor nos hace pasar en humillación. Entonces aquí nos narra qué fue lo que pasó cuando Daniel se dispuso a entender, cuando él presentó su petición, la petición de saber qué era lo que pasaba con el pueblo, por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Ciro había dicho: pueden regresar a Jerusalén a reconstruir, pero dice que se le opuso el príncipe de Persia, y Ciro era rey de Persia. Entonces, como si él había dado un edicto para que ellos pudiesen volver a reedificar, ¿cómo es que se lo opuso el príncipe de Persia? Porque está narrando la lucha espiritual que ocurre influenciando a las personas. Y efectivamente el pueblo de Dios tenía un conflicto para poder reconstruir. Había en esa corte gente persa que se oponía a la obra del Señor. Se me opuso el príncipe de Persia, le dice, pero luego yo voy a tener que pelear con el príncipe de Grecia. Y eso fue lo que pasó. Luego ese gobierno fue vencido por Grecia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? La lucha que tenemos, no sabemos el verso de memoria, decimos, no es lucha contra carne, sangre, sino que es contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad, y lo miramos como de fuera y no nos damos cuenta que eso opera dentro de nosotros. Y ahí está lo que nosotros hablamos y le ponemos el término híbrido. Porque esas cosas que usted no puede vencer es porque hay una operación maligna. Aunque ciertamente a veces son cosas de voluntad. Porque a veces hay luchas que la voluntad suya no quiere. Y ahí no es una operación maligna. Porque cuando una persona está decidida a salir de esa operación de oscuridad, abre la boca y empieza a pedir ayuda. Y hermanos, esto todo nos ha hablado de este tiempo. El año pasado, pasada la Pascua, ocurrió un eclipse que se llamaba el eclipse híbrido. Y se llamaba híbrido porque tanto afectaba a la luna como el sol en medio de la tierra, ¿no es cierto? Pasando estos dos. Es decir, nos estaba hablando de que se abría ese tiempo híbrido, ese tiempo donde esas operaciones de estos espíritus inmundos
que quieren venir a afectar la casa, se abre no para destrucción. Se abre porque el Señor quiere ser el único Señor de tu casa. Por eso se abre. Porque nuestro Dios es más poderoso que todo principado y potestad. Pero para que el Señor nos dé respuesta, las cosas no se hacen de cualquier forma. Las cosas se tienen que hacer en su diseño. ¿Y cuál es su diseño? Primero entramos por el atrio. Hermano, nadie va a vencer si primero no pasa por el atrio. Y la primera muestra que tiene que dar es el bautismo. Porque ahí está diciendo, yo muero y resucito con el Señor. Ese es el primer paso para que una persona pueda avanzar. Aprender a escuchar, aprender a obedecer, hasta llegar al lugar que está Daniel. Y que lo hemos relacionado con la mesa. ¿Por qué? Porque él decidió no comer de la mesa de Babilonia, sino comer de la mesa del Señor. ¿Y cómo lo sabemos que ocurrió así desde el principio? Porque cuando sale el primer edicto de Nabucodonosor de matar a todos los sabios, a todos los astrólogos, a todos los magos de Babilonia, porque no le relataban el sueño que tuvo, ni el significado, Daniel dice, no, espera. Dame un tiempo para que el Señor que revela las cosas me lo revele. Y se junta con Asael, Misael y Azarías. Cuerpo. Cuando decide no comer de la mesa, está en cuerpo. Asael, Misael, Azarías, que usted conoce como Sadrach, Mesach y Abednego. Mesa. Intimidad. Así el Señor comienza a mostrarle, a abrirle los secretos, porque nuestro Dios conoce lo que opera en la luz y en la oscuridad. Él sabe lo que opera en lo oculto, y las tinieblas ante su presencia se disipan. Queda todo descubierto. Entonces, ¿cómo usted tiene que hacer? Si usted está pasando por un tiempo de prueba, su vara y su cayado le infundirán aliento. La vara, la palabra del Señor. El cayado, te quieres ir y el cayado tiene la vueltita. No. ¿Te quieres arrancar? No. El cayado, la vara y el cayado te van a dar el aliento del Señor en medio de la comunión. Por eso es que hablamos tanto de la comunión. Por eso es que estamos hablando de entrelazarnos en el cuerpo. Por eso es que estamos hablando de que hay que comer y que hay que beber de Cristo. Porque cuando no comemos y bebemos de Cristo, participamos de otra mesa. ¿Y cómo no comemos y bebemos de Cristo? Cuando practicamos cosas fuera de diseño. Cuando hacemos cosas fuera del diseño. Hay cosas que la palabra dice que ni aún se nombren entre nosotros. Entonces, iglesia, esta promesa del Señor de que ese anhelo que tú tienes, cuando te dispones delante del Señor y te dispones a buscarlo, tiene el condicionante de que tienes que participar de la mesa del Señor en humillación. Tenemos que conocer la humillación, iglesia. Porque la humillación es contraria a nuestra propia sabiduría. A que yo sé lo que tengo que hacer, a que nadie me viene a decir a mí lo que tengo que hacer. Y si tú sigues en eso, te vas a dañar. Te vas a dañar. Porque seguir al Señor no consiste solamente en venir un domingo a una reunión y estar en tu discipulado. No, no es eso, precioso, es mucho más que eso. Y yo sé que si tú estás hoy día aquí es porque tienes una necesidad del Señor y es porque lo consideras en tu vida.
si no, no estarías acá. Entonces humillémonos delante de la presencia del Señor. ¿Cómo? Dejándonos guiar. La vara, el cayado. A lo mejor la vara nos va a dar un palmacito, pero si es necesario, dejémoslo. Permitamos ese sufrimiento para que aparezca esa fe más preciosa que el oro. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo que cuando estamos ahí, en esa mesa del Señor, que fue lo que hablamos la semana pasada, ahí el Señor comienza a aplicar la justificación, la redención, la sabiduría y la santificación. Son pasos. O sea, nadie puede dejar de practicar el pecado si no opera la justificación del Señor. Porque una persona se puede proponer salir adelante y en un momento dado va a caer otra vez. Por eso es que cuando las personas llegan, lo primero que le decimos a los hermanos de ADN, comiencen a practicar la liberación una vez que ven que las personas están decididas a seguir al Señor. Porque no se puede seguir al Señor con voluntad humana. El que te puede ayudar a vencer es la obra del Señor. Por eso se les pone un ayo, una persona que les ayuda, que les llama y se les empieza a ministrar. Y no significa que en el camino que se inicia la persona no vaya a caer, pero el Señor puso a alguien, porque dice su palabra, mejores son dos que uno, porque cuando el uno cae, el otro lo levanta. Eso hace el ayo. Hasta que la persona se mantiene firme en el Señor. ¿Por qué? Porque la promesa del Señor es justificación, redención, sabiduría y santificación. Diles a los hijos de Israel: yo soy el Eterno, yo te libro del trabajo forzado de Egipto, yo te justifico. Como cuando usted mandaba a su hijo a clase y no quería que estuviera en la clase, usted le mandaba un justificativo, ¿verdad? Y le decía, con este justificativo yo puedo sacar a mi hijo de clase. Con esa justificación del Señor te saca de la servidumbre de Egipto. Es un documento mayor. Es una palabra mayor que la opresión de Egipto. Eso es lo primero. De la servidumbre de Egipto. De que tú le sirvas a entidades espirituales caídas. Porque uno cree que una adicción a la droga, a la borrachera, al sexo, a la mentira, a la estafa, son solamente actitudes. No, le estás sirviendo a una potestad. Entonces, para que pueda salir de eso, tiene que venir la justificación del Señor, que está en el diseño. ¿Qué significa eso? Significa, aunque lo repitamos varias veces, Señor, ven a justificarme en lo que estoy haciendo, porque yo no puedo. Justifícame, Señor, justifícame. La obra de justicia de Cristo se establezca en mí. ¿Y dónde está eso? Eso está en la mesa. Y luego, redímeme. ¿Qué dice? Te libraré de ese trabajo forzado y te salvaré y te redimiré con brazo extendido. Entonces, ¿qué cosa es redimir? Te vuelvo a comprar. Tú eras posesión de las tinieblas, ahora tú eres posesión mía. Eso significa redención. ¿Dónde estás esclavo? ¿Quién te tiene preso? ¿Qué te tiene preso? ¿A quién le sirves? ¿En base a qué tomas decisiones en tu vida? ¿En base al dinero, a tu señora, a tus hijos? ¿En base a lo que te conviene? ¿Qué te tiene preso? Porque si tus decisiones son basadas en el dinero, estás preso de ese gobierno. Si tus decisiones están basadas en el temor, estás preso del temor. No es que no tengas que tener acuerdo en tu familia, pero aquí vos escuchas como la mayor. Te redimo. ¿Qué significa te redimo?
La sangre de Cristo te compra. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual se mueve con sangre. Y así como hay mesa de Cristo, hay mesa de los demonios. Y cuando yo estoy en una mesa de demonios, cuando estás en cosas feas, sexuales, porque ellos se quieren traspasar a través de la semilla. Entonces tú tienes que tomar la decisión, no de que tú cambies, sino que dejes de que la vara y el cayado te muestren el camino. Ahí está la redención, la sabiduría. ¿Qué hace la sabiduría? Nos muestra el camino que tenemos que seguir, y el producto final es la santificación. No es pórtate bien, porque el portarse bien es el resultado de la obra de Cristo. Por eso es que tenemos que humillarnos. Eso es lo que enseña Éxodo 6:6, y por eso llegamos al pasaje de Lucas 22:24, donde el Señor comienza a decirles: Pedro, Juan, vayan a Jerusalén. Les va a salir al encuentro un hombre con un cántaro de agua, que era una cosa anormal, porque eso lo hacían las mujeres, la servidumbre hacía eso. Entonces, cuando les salga al encuentro, síganlo. Él los va a llevar a un altar que ya está dispuesto, el Anageón, en el segundo piso. Y el segundo piso nos habla del lugar santo. Él los va a llevar al lugar santo después de 3 años y medio con ellos, de palabra, de ver milagros, de ver la obra del Señor. Llega el momento en que el maestro se les quita. Tiene que llegar a nuestras vidas el momento donde el Señor es quitado, para que se separe lo feo. Y les dice, Él los va a llevar al padre de familia. Y el padre de familia, de acuerdo a Números, que lo hemos estado estudiando, significa Dios es mi roca. ¿Por qué tienen que llevarlo a Dios es mi roca? Porque cuando Jesucristo es quitado, ellos se confunden. Pero ¿qué pasa antes de que Jesucristo sea quitado? Porque todos sabemos que ninguno de ellos estuvo con el Maestro en la cruz excepto Juan. Todos desaparecieron. ¿Qué pasa en la mesa? Comienza Él a decirles: uno de ustedes me va a entregar. Y esto es serio. ¿Sabes por qué es serio? Es serio porque en este tiempo hay gente que va a manifestar el espíritu de Judas. Porque el Señor tiene que sacar lo que no tiene lugar en la mesa. Cuando se saca esto, porque Él dice: ¿quién será? ¿Quién será? Seré yo, seré yo, seré yo, seré yo. Y el Señor dice: el que moja su pan en mi plato. El Señor nos guarde de divisiones en este año, iglesia. Él nos libre de la división, porque en el lugar santo se separa. Hay separación. Es mucho más que amor al dinero lo que estaba pensando Judas, porque él tenía la bolsa. Él estaba pensando en otro tipo de gobierno. Pero el resultado de Judas, no te olvides, fue morir sin cabeza. Se reventó. Se le salieron las entrañas, hermano. Esa fue su muerte. Y con la plata con la que traicionó al maestro, ahí se compró el campo que se llama Acéldama, campo de sangre. Cuando uno se sale de la comunión, el paso siguiente es irte. Y el resultado
Este es un tiempo delicado porque la lucha es con esos espíritus inmundos que operan. Y el Señor quiere liberarnos. Por eso es que la mirada tiene que estar puesta en lo correcto, iglesia preciosa. No estamos en un tiempo fácil. No estamos en un tiempo cualquiera. No te acostumbres a la forma de vida que hay. No tomes como normal lo que vivimos. No es normal lo que vivimos. Todo está hablando del último tiempo. ¿Qué pasa luego? En medio de esa conversación, en medio de la conversación, yo voy a ser quitado, uno de ustedes me va a entregar. Se comienza una discusión de quién sería el mayor. ¿No te suena a Babilonia? Levantar su nombre. ¿Quién es el mayor? Y el Señor los enfoca otra vez. Los enfoca y les dice, oye, el reino no funciona así. No funciona así. Vengan, y empieza Él a dar de su sangre, porque parte con la justificación, luego parte con la segunda copa y luego les dice, aquí está mi cuerpo, cómanlo. ¿Por qué? Porque Él sabía que luego de eso, de estar en la comunión, se iban a mostrar esas cosas. Pero tenía el sustento de haber comido de la sustancia de Cristo. La sustancia de Cristo nos permite vencer. La sangre de Cristo hace que en nosotros la hibridez se separe. Es una operación sobrenatural, aunque usted no lo vea. ¿Usted se ha puesto a pensar quién está peleando con quién hoy día en los aires de Chile? ¿Cuál es la lucha espiritual que está ocurriendo? ¿Qué nos habla este tiempo? ¿Cómo tiene que moverse la iglesia? ¿Será que la iglesia en este tiempo tiene que endeudarse y pedir préstamos? ¿Será que la iglesia en este tiempo tiene que ofrendar para sostenerse a sí misma? ¿Qué tenemos que hacer este año? Me fui, no lo voy a hablar, eso lo vamos a hablar en el retiro. Me enfoco en lo que estamos conversando ahora. Como mi Padre me asignó a un reino, así yo se los asigno para que comas, para que bebas a mi mesa y te sientes en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Y cuál era el tema? El tema era que las tribus de Israel no tomaron su heredad. Vivieron con los híbridos, con los gigantes en la tierra. ¿Y cómo yo puedo vivir hoy día con los gigantes en mi tierra? No se va a manifestar el propósito eterno de Dios en ti. Pero te puedes acostumbrar a esa lucha y solucionarla a tu manera. Discúlpame con respeto, porque te lo digo con respeto y el Señor sea honrado. No es normal que en un matrimonio el esposo vea pornografía. No es normal que en un matrimonio no haya comunión. Eso es mesa. No es normal que la gente conviva y no se case. Eso es mesa a los demonios. No es normal que a una mujer digan lo que digan, ame a las mujeres. Eso es mesa. Tú lo puedes leer en Romanos. ¿Ves que nos podemos acostumbrar a cosas que son anormales y tomarlas como normales? Los juicios, porque estábamos viendo Dan. Fuera de la comunión, mesa. Mesa. Entonces, ¿qué fue lo que les impidió a ellos no tomar la heredad? Les dice, ¿hasta cuándo seréis negligentes para poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Y cuando está hablando de hasta cuándo seréis negligentes, le está diciendo hasta cuándo Rafá. Y Rafá tiene que ver con esos híbridos. Y por favor entiéndelo, iglesia preciosa.
con esas cosas que aparentemente te dan sanidad, pero en el fondo te debilitan. Es operación de oscuridad. Estábamos orando al Señor delante con Fernando para que las fuerzas sean renovadas en el Espíritu de Dios. Porque cuando comenzamos a denunciar las obras de las tinieblas empieza esa opresión, los nefilín, los que oprimen, los refaítas, los que quitan la salud, los sonsomitas que se mueven en dos esferas. Pero el Señor es soberano sobre todos ellos. El Señor no tiene contrincante que le haga el peso. No hay nadie que equipare a la altura, al poder, a la gloria, a la victoria que está en el Señor mismo. No lo hay. El Señor es soberano y el Señor es tan poderoso que viene a liberar a la iglesia de esa operación para que el nombre del Señor se establezca. Es así como llegamos a la mesa del Señor. Y aquí sabemos que si no comemos la carne del Hijo del Hombre y bebemos su sangre, no tenemos vida. Pero eso es para los discípulos. Un discípulo accede a la mesa. No solamente el que escucha, porque ser discípulo no es solamente escuchar, es el que escucha y obedece. Ese es discípulo. Para llegar a ser un hijo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí. Por eso te digo que el que no está en la comunión no permanece. El que come del hermano, el que come de lo de Cristo que está en el otro, el que bebe de esa sangre del Señor que nos trae luz, que muestra lo que opera en nosotros, ese en mí permanece. Y esa es la parte difícil porque hay que entretejerse. Ahí es donde el Señor establece su justicia, como enseña el Salmo 82. Este entretejerse no está relacionado con ser una persona buena onda. El entretejerse es una obra que el Espíritu de Dios empieza a movilizar en alguien que está bajo señorío. Volvemos a lo mismo. Campamento no es un accidente. Campamento es el estado de la iglesia. Es un estado en la iglesia. Nosotros podemos estar en campamento a través de la palabra, pero en la realidad, ¿estamos viviendo el campamento? ¿Estamos en una posición de campamento? ¿Se ha preguntado eso? ¿Estamos en una posición de campamento? ¿Qué cosas ve usted en campamento? Porque quiero tocar un poquito esto, hermanos, porque es importante entender que lo que es comer la carne y beber la sangre. Porque tú puedes comer carne de otro, pero de una posición distinta. Puedes ser un perro y comerte la carne de otro. O puedes ver la porción de Cristo que está en ella y comer lo de Cristo en ella. Dos cosas distintas. Y estás comiendo. Esto es súper importante, hermanos, que la iglesia, nosotros como iglesia, no digo la iglesia, porque como uno se sale fuera. No, nosotros la iglesia, aprendamos a entender esto. Porque esto es una estrategia. Campamento es una estrategia espiritual. Es una posición espiritual que no se gana como en una rifa. Se trabaja. Entonces Dios te tira ciertos anzuelitos. ¿Le ha pasado que le caen ciertos anzuelitos? Porque estamos tentados de repente con esos anzuelitos de decir, a soltar lo que hay dentro. Pero en el campamento, ¿qué elementos nosotros vemos en el campamento del Señor? A ver, ¿qué elementos? Muy bien, humillación, dice Leila. Hay una humillación esporádica,
una conducta de humillación. Porque nosotros a veces nos humillamos con las cosas que cuando nos pillaron. Porque ya sería como último que nos pillaron. Eso es como lo último, ¿no? Siempre tiende a agachar uno la cabeza, ¿cierto? Pero una conducta de humillación nosotros no tenemos. Generalmente, no estoy puntualizando. Para no ser injusto, ¿alguien puede levantar la mano a alguien que tenga una conducta permanente de humillación? Vamos bien entonces. Porque esto pasa. Porque estamos en un proceso de Dios. Y en ese proceso de Dios, los enemigos van a empezar a cambiar. En un campamento hay humillación. ¿Qué otra cosa más hay? Hay ¿Y qué es lo que es la comunión? Otra vez contigo, David. Bueno, están diciendo acá entrelazarse. Yo tengo que saber lo que le pasa a mi hermano, lo que le pasa al hermano de allá, a ver si yo le puedo ayudar en algo o que él coma de mí para que él se sustente. ¿Ya? La comunión, importantísima. Pero ¿estamos comiendo de la misma carne? ¿O no nos dimos cuenta cuando nos metieron el caballo? Puede ser. Y después cuando le dijeron, oh, de verdad, oye, no era mala como yo pensaba. El que tenga oídos para oír, oiga. La estratía. ¿Por qué nos cuesta entender la estratía, hermanos, en campamento? ¿Qué es la estratía? Suena bonito, ¿ah? Alvarito, ¿qué es la estratía? No ando tan ágil hoy día, hermano, porque ando con mi guatita media complicadita. ¿Tiene que ver con los estratos? ¿Ya? Eso. Cuando hablamos de estratía en un campamento, ¿de qué estamos hablando? ¿Es lo mismo un ad que uno que está en la tropa? No, estamos hablando de una posición espiritual. Posicionamientos espirituales. Yo no tengo. Y es por eso que ahí se nos corre, hermano, el norte. Porque yo no puedo, por ejemplo, a ver, para no ser como autorreferente, Pastora Anita y Pastora Marlene tienen acuerdo en algo, ¿cierto? Tienen acuerdo en algo. Entonces, viene y la hermana Marley, ¿cierto? No está de acuerdo en el acuerdo. Qué feíto. Entonces, yo le pregunto a usted, ¿está bien o está mal que ella esté o no esté de acuerdo en el acuerdo que ellas dos tienen? A ver. Pare, pero si ella también tiene estratía. Ella es la que lleva algo así como Judas. No. Bro. Hermano, yo siempre nos travesamos con la hermana Mali, porque la hermana Mali tiene un corazón muy lindo y ella no se ofende nunca. No. ¿Entiende? Hay estratía. ¿Cómo? Si yo tengo un desacuerdo, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer si estoy en una estratía más baja? Se comparte, pero se sujeta. Yo creo que lo mejor es dar a conocer lo que está en el corazón, y en esa comunión se va a discernir qué es lo que hay que hacer. ¿Se da cuenta? Pero yo le pregunto a usted, ¿quiénes son papás? Levanta su mano los papás. ¿Tú le pides la opinión a tu hijo de 3 años? No. ¿Y usted? No. ¿Y a la de 12? Tampoco.
¿Pero y por qué? Si son miembros del cuerpo de Cristo. En la misma posición. Ellos son hijos, ellos se sujetan a la voz del Padre. Hay un problema, hermano, aquí que tenemos que superarlo. Nosotros no podemos meternos en líos de grande, y menos inmiscuir a un pequeño en un lío de grande. Estratía. ¿Sabe por qué? Y de aquí viene esta palabra. Esta palabra es muy delicada. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, escuche bien, por favor, A los de Elohim. y usted dice hoy día, ¿con qué ropa? Si en cosas pequeñas transgredimos. Y transgredimos porque no tenemos entendimiento. Discernimiento. No discernimos. No discernimos el de arriba, el de abajo, el del medio. Son todo un saco de papa. Y no es así. Entonces es imposible que podamos avanzar a la madurez si no tenemos discernimiento. Y el discernimiento parte desde una base: humillación. No hay vina si no hay humillación. Y esto es tremendo, hermanos. Es tremendo. ¿Por qué? Porque lo que está queriendo decir ahí es: no vas a llegar a la madurez. No vamos a llegar a la madurez espiritual. Porque estamos a la estatura de un niño. Pero ¿cómo si tienes un cargo? Pero un niñito. Un niñito juzgando. ¿Qué pasa en una casa cuando tu chiquitito te empieza a armar una pataleta de madre? Y hay varios hermanos ahí. O sea, lo tomo y lo saco primero. Lo saco del lugar para que suelte su, y después lo tomo y ya la abuela nomás. Abuela, tiene tratamiento psicológico, Jonasito. ¿Quién ha hecho otra cosa? ¿La verdad o la mentira? La verdad. No, yo pasé aquí en la iglesia, pesqué al cabro chico, lo llevé al baño, su tirón de oreja y salió como bacán para la cara. No estoy defendiendo el tirón de oreja, hermano, porque cada uno sabe sus técnicas en el Señor. ¿Cierto? Perdón, hermana. ¿Qué quiero decirte? Tú a un niño tienes que disciplinarlo. Tienes que disciplinarlo. Y la disciplina, varios no les gusta esto. O la vara, que le llamamos la vara. Pero algún mecanismo, ¿cierto? Ojo, no estoy defendiendo la violencia, por favor, entiéndase bien. O sea, yo le pregunto a usted, cuando el Señor viene con disciplina sobre nosotros, ¿qué nos pasa? A veces nos pasan cosas feas y lloramos. Entonces, si el Señor hace eso, ¿por qué nosotros no tenemos que hacerlo? Si estamos aprendiendo de Él. Lo que quiero decirte, hermano, es que en medio del campamento hay distintas estrategias y estamos llamados a discernir que no se puede poner en lugares de gobierno a gente que tiene estados de niñez vivas, porque eso no representa el campamento. No lo representa. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Nosotros vamos a juzgar a los Elohim. ¿Te ves en esa, César? ¿Qué quiero decir? Es que la función del hombre que está siendo llamado por Dios a la manifestación del reino es esa. Por eso que tiene un Daniel. La pastora está hablando de Daniel. Pero hermano, Daniel no era cualquier pelagato. Daniel no era un hermano dominguero.
Daniel era una persona, y por favor, es hermoso, porque a Daniel se le revela por allá lejos la manifestación del reino. Daniel empezó a entender a través de su humillación cómo iba a venir el reino, cómo se iba a manifestar ese reino. Le muestra los reinos, luego empieza a mostrar la venida del rey, cómo viene el rey. Pero no esa venida que nosotros pensamos, hermano. Porque el rey pudo haber venido hoy día en la mañana. O el rey para algunos está viniendo a las 5 de la mañana cuando te despiertan. El punto es cómo lo ves. ¿Cómo ves ese advenimiento? Porque si no disiernes, me desperté. Pero si el Señor te está empezando a hablar a ciertas horas, es un advenimiento, está viniendo el reino. Pero nosotros separamos las cosas. Daniel tenía un entendimiento cabal. ¿Por qué? Porque primeramente aprendió a humillarse. Lo aprendió. Lo que me da a decir y a entender que Daniel no la debe haber pasado muy. Se dice que era ¿qué significa eso? ¿Estamos dispuestos a eso? Esto es complejo. La estratía. ¿Por qué? Porque en el lugar santo hay otras peleas, otras luchas. Yo quiero darte una oportunidad pequeñita. César me mandó un artículo, César, el otro día, que dije yo, Dios mío, esto era lo que faltaba. ¿Qué están haciendo hoy día en Hollywood, en las islas? Ah, la saben, bien. ¿Lo puedo leer lo que le mandé? Dice, según Storm Rider, Steve Bannon está a punto de publicar una entrevista con Jeffrey Epstein en la que sobre todo va a hablar de los experimentos genéticos de híbridos humanos que se llevan a cabo en su rancho y su isla. El objetivo final era, por un lado, crear una raza híbrida y por otro, mejorar el ADN del adenocromo para conseguir la inmortalidad. ¿Entendió? ¿Sabía usted que me decía César? Y esto es una cosa, que en Hollywood, ¿sabe qué es lo que hacen con los cabros chicos? Los pescan, trafican niños, guaguitas. Toman sangre, pero ¿en qué estado? Torturados, los torturan. ¿Por qué? ¿Por qué los torturan? Porque suelta una hormona a través de la sangre. Y al inyectárselas, le genera una proyección en su juventud, o sea, eternidad. ¿Se da cuenta que los hijos de las tinieblas son más? Ságase. Pero nosotros, dele con mordisquear al hermano. Dele con mordisquearlo, porque ni siquiera usamos buenas técnicas. ¿Por qué hacemos eso? Porque no se nos ha revelado Cristo. Porque hay áreas todavía de Dan operando en nosotros. ¿Quién es Dan? Alguien que se tomó la justicia por su propia voluntad individual. No entendió que el juicio es una unidad de entendimientos. Es una unidad de entendimiento. Es por eso que lo que está diciendo acá el Salmo 82 es muy glorioso. Dios está en la reunión de los Elohim. En medio de ellos juzga. En medio de ellos juzga. Nosotros, si no estamos hoy día capacitados para entender que el Señor está en medio, entonces nunca vamos a llegar a entender el juicio. Porque cuando yo estoy estableciendo un juicio sobre quien sea, entonces yo estoy poniendo en medio al Señor. ¿Lo pongo? Cuando yo tomo juicio por mi propio valor, ¿qué significa que yo pongo al Señor en medio? ¿Cómo sé que la hermana Marley lo hizo bien con la pastora? Cuando ella se acerca en una condición humilde, expresa lo que hay en el corazón, humilde.
Porque entender algo, hermano, no nos hace un caudillo o una caudilla. ¿Usted sabe lo que es un caudillo? ¿Usted sabe lo que es un caudillo? Es un liderazgo sin cabeza. Se mueve solo y que tiene un arrastre, pero que no se sujeta a cabeza. Está descabezado. ¿Quién perdió la cabeza en la escritura? O sea, yo puedo tener una dosis de poder, puedo estar en una posición de avance, pero no tomar cabeza. Y en esto de los juicios, esto se da mucho, hermanos, en medio de la comunión. Por eso lo hablo. Se da mucho, esto es muy sutil. Entonces, tenemos que entender, y es por eso que el Salmo 82 es tremendamente aclarador. Dios está en la reunión de los dioses. Cuando yo quiero establecer un juicio, lo primero que tengo que entender es que estoy en medio de una estrategia mayor. Por lo tanto, un niño no puede estar presente en ninguna situación donde se esté tratando la vida de alguien mayor. Amén. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Qué es juzgar injustamente? Esto es ser injusto. Y a veces nosotros tendemos a defender. No, mira, si es que tengo que defender esta causa. Cuidado. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿Aceptaréis a las personas de los impíos? ¿Qué personas de los impíos? Las mezclas. Porque cuando estas cosas pasan, hay mezclas. Cuando no hay procedimiento, hay hibridez. Es una mezcla. Un ejemplo de cómo operan estas cosas que pareciera que son menores, pero mire, por ejemplo, usted ve a una persona que tiene una necesidad económica, ¿no es cierto? Entonces, la forma lógica, natural, humana, sería levantemos una ofrenda para esa persona. Pero resulta de que la persona tiene que aprender dependencia del Señor. Entonces, usted va y mueve un montón de personas y comienza a juntar dinero para darle. Y usted está impidiendo de que el Señor se le revele. Y las personas tienen que aprender a depender del Señor, aunque se enojen con usted. Sin embargo, también hay casos donde, por eso que lo discierne la estatía, la persona mayor, donde sí el cuerpo tiene que sustentar, como ha ocurrido muchas veces, porque forma parte del cuerpo y porque está viendo al Señor, entonces el cuerpo tiene que sustentar. Entonces uno cree, claro, pero en la iglesia no lo ayudan, pero la iglesia debería hacer esto, en la iglesia deberían hacer lo otro, pero ¿tú sabes el trasfondo de las situaciones? Porque el juicio tiene el juicio crino, que es el juicio donde uno dicta sentencia, y el anacrino, que se llama a las personas que son adultas espiritualmente y que tienen el entendimiento de lo que pasa adentro y lo que pasa afuera, porque se disciernen en el espíritu. Entonces, a lo mejor usted puede ver con el caso de una enfermedad y decir, hagamos una cadena de ayuno para que oremos y el Señor se glorifique y sane, y no sabes que el Señor está tratando el alma. Porque a Nabucodonosor lo dejó como una bestia, permitió que se volviera loco para que reconociera al Señor. ¿Qué haríamos nosotros? Ahí está que es fácil juzgar las situaciones, porque no tenemos todos los elementos. ¿Quién tiene todos los elementos? La persona que es mayor, la persona que el Señor puso en tu ADN, puso en tu discipulado. Y esa persona se tiene que sujetar al parecer de la casa, no al parecer de su casa familiar. Porque las cosas se disciernen de acuerdo a las escrituras, no de acuerdo a nuestro testimonio personal, sino de acuerdo a lo que el Señor está mostrando para ese tiempo, para esa situación específica. Ahí está donde nos caemos. Ahí no nos sujetamos a estrategia. Y cada persona tiene una posición en el Señor, y a esa posición tenemos que sujetarnos. Indistintamente de que nosotros seamos pastores, si hay alguien, y voy a poner el ejemplo más claro, alguien que va al campamento, nosotros no determinamos quién va o quién no va, eso lo determina el discipulador. ¿Por qué? Porque él es el que está a cargo de esas personas, no nosotros.
Nosotros podemos aconsejar y ver, pero el que conoce la realidad es el discipulador. Él va a determinar. Eso es orden. Él conoce todos los elementos, Él conoce el comportamiento, Él conoce el crecimiento, el nivel de entendimiento que tiene la persona a la que Él guía. Entonces nosotros nos sujetamos a eso, a menos que el Señor nos hable. ¿Se fija que todos nos sujetamos a todos en el cuerpo? Así funciona el reino. Tenemos que salir del enredo. El otro día una persona se me acercó y me decía, más bien le hicimos un atajo. Nos hicimos un atajo. Entonces dije, oye, ¿por qué tú hiciste esto? Hizo un favor. Y el favor le trajo un tremendo problema. Entonces le decía, ¿tú conoces el trasfondo de a quien tú le hiciste el favor? No. ¿Y por qué no preguntas? Porque nosotros, funcionando de buen corazón, juzgamos injustamente. Juzgar es gobernar. Juzgar es una ayuda, puede ser un juicio. Ayudar a un afligido, eso es juzgar. Levantar a una persona que está debilitada, eso es juzgar. Pero nosotros aceptamos las personas de los impíos, es lo que hacemos. ¿Cómo? La hibridez. No, yo creo que eso es bueno que lo haga. Y es por eso que hoy día la ofrenda, porque ¿qué puede pasar con la ofrenda? Comprar gente, por hermano. Disculpe que hable de esta manera. Porque cuando yo tengo poder adquisitivo, mira, mijita, yo quiero hacerle un favor. Dios me habló. Ahí tiene un cheque para que tenga para todo el mes. ¿A quién está viendo ella? Al que puso la firma. Y el día de mañana, entre el que le puso la firma y otro, ¿a quién va a preferir? ¿Entiende? Lo espiritual no tiene precio. Y es por eso que el que da de buen corazón, dé anónimamente, échelo en la ofrenda. ¿O quiere que se sepa el nombre? ¿Por qué queremos que se sepa nuestro nombre? ¿Por qué queremos eso? ¿Qué problema tenemos? ¿Se da cuenta? ¿Hasta cuándo aceptaréis las personas de los impíos? Esos son los impíos, son mezclas espirituales. Son mezclas que tienen que ser tratadas. Esta estrategia de los Elohim, tenían que defender al débil, al huérfano, hacerle justicia al afligido y al menesteroso, librar al afligido y al necesitado, librarlo de la mano de los impíos. Ah, aquí está, super fair. No, no existe así. No funciona así. Tiene que haber discernimiento para hacer esto. Porque si no, todos vamos, hagámosle bien a todos. Y vamos armando cosas solo con un corazón, pero sin orden. Y todo lo que parte mal, termina peor. ¿Se entiende lo que se está hablando acá? ¿Qué pasa con esto de Elohim? Esto de Elohim, esta estrategia espiritual, está hablando de una estrategia espiritual que perdió su dignidad porque se mezcló. Ese es el punto, se mezcló. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque cuando estamos diciendo que debemos comer y beber de Cristo, es para quitar esa mezcla. Esa es la mezcla que se tiene que acabar. Y que es a través del cuerpo de Cristo, no es individualmente. Entonces, el apóstol Pablo está hablando acerca del comer y beber. Busquemos por favor ese texto. Busque por favor Corintios 11:27. Corintios 11:27. Primera. Por eso que tenemos que tener cuidado con las juntas.
Porque la junta tiene que ser para edificar. Si no se edifica, la edificación tiene un orden. 1 Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, ¿qué pasa con el que come y bebe indignamente? O sea, viene un juicio sobre él. Y este juicio, escuche, es muy interesante esto. Será culpado del cuerpo y de la sangre. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Yo le pregunto a usted, ¿qué es probarse? ¿Qué es probarse? ¿Por qué cuando la cena está acá adelante me dice que yo tengo que probarme? Antes de pasar, yo tengo que probarme. ¿Qué es lo que tengo que probar de mí? Perfecto, está muy bien lo que estás diciendo. ¿Cuándo yo soy digno? Bueno, yo cuando veo la mesa y sé que me pidió condones para atrás, pido perdón. Pido perdón o le pido perdón a la persona que está al lado mío si le hice algún daño para ir digno, o sea, no digno, pero se me olvidó la palabra. Voy a pedir perdón y después voy a la cena. ¿Ya? ¿Quién más tiene otro aporte en esto, hermano? Porque esto es algo que tenemos que conversar. La Escritura dice que estas cosas tenemos que entenderlas todos en conjunto. Yo creo que tiene que ver con cuál es la intención del corazón con que uno hace lo que hace, pero a la vez uno tiene que pedirle al Señor que le dé entendimiento de lo que está haciendo, porque esta palabra no es para cualquiera. Esta palabra que usted leyó, eso no. ¿Para quién es? No, es para una persona que tiene una madurez también. También es saber que ese acto de participar de la cena es la comunión con el Señor, que es entrelazarse con Él, es que es literal, comer, beber de Él, eso, es fundirse con Él. Yo le pregunto una cosa. ¿Y qué pasa cuando usted tiene un asunto que no ha resuelto? Porque en cualquiera de las dos partes hay hibridez. ¿Se entiende cuando decimos hay hibridez? Hay una operación mayor. Hay algo feo que es mayor. No es que solamente me cae mal. No. Hay una cosa mayor. Para allá va esto. Traerlo a la mesa. ¿Ya? ¿Pero qué es lo que significa aquí examinarse? A ver. ¿Discernir qué? Sin discernir él. ¿Cómo es eso? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué mecanismos usamos nosotros para cenar? ¿Qué pasa con aquel que te ha jorobado la vida entera? Y te pide perdón una vez, y te pide perdón otra vez, y te vuelve a pedir perdón otra vez, y te vuelve a pedir perdón, y no hay cena que no esté que no te pida perdón. ¿Es eso? En un punto sí, lo que dice el David, pero hay gente que no tiene ni siquiera la más mínima idea que en ellos hay una operación espiritual mayor. ¿Y por qué se la pasan pidiendo perdón? Porque ni siquiera saben lo que opera en ellos. Ese es el problema.
desde la víctima, ¿puedes hacer algo? Esto de la cena, hermano, tiene que ver con estados de conciencia. Porque aquel que joroba, disculpa el término, es porque tiene un problema en la conciencia. Por eso no para, porque es un problema de conciencia. No le ha sido alumbrada. Está en un estado de... ¿Se entiende? La cena es un momento sublime para la casa, en donde el examen que debo hacer es entender en el corazón y en la mente que la única forma que yo puedo accesar y hacerme uno con otro es a través de su sangre y de su carne. Entonces yo tengo un problema con la Eli. Eli está aquí en la primera. Y con la Eli tengo problemas hace como 7 años. ¿Cuál debe ser mi conducta al acercarme a la cena? Muy bien, una humillación, pero ¿qué más? ¿Cómo tengo que hacerlo yo en relación a la Eli? Eli, yo te herí. Te has acercado 4 veces, te has acercado 4 o 5 veces. Y la cosa sigue. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Roxana? Aceptar al Señor. ¿Qué tengo que hacer? Fuerte. Eso es. Eso es. O sea, no sabemos lo que se mueve adentro. O sea, yo creo que es clamar para que la comunión traiga la libertad. Ahí estamos. ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta que no la paso, pero no sé la profundidad. Y ahí está esa oración. Repítalo, por favor, fuerte. Yo soy consciente que está mal, que yo estoy haciendo las cosas mal, pero necesito la obra del Señor en mí para ser transformada. ¿Por qué? Porque no te dan las fuerzas para mejorar la relación. ¿Por qué? Porque en el problema hay hibridez. ¿Entiendes lo que es hibridez? ¿Qué operación? La operación de un refaíta, espíritus impuros. Son espíritus inmundos. Un refaíta que no permite que se sane, o un nefilín que te hace caer de tu estatura y genera un gobierno. Por ahí parte. Esa es la forma. Por eso que Israel no logra tomar la herencia. Escuche, hermanos, por favor entienda esto. La cena es neurálgica para establecerse en la herencia de Cristo en nosotros. Fundamental. El que no traspasa este dintel no madura, no llega, no va a llegar. Entonces el punto aquí es, por eso es que Israel no pudo. Y el reclamo es: ¿hasta cuándo he de soportar la negligencia en esas 7 tribus que no lograron heredar hasta ese momento? O sea, ojo, el tiempo de la herencia está establecido, pero lo que estaba pasando ahí en el libro de Josué es que había pasado ese tiempo y no
lograban sacar a los enemigos y establecerse. Entonces, miren lo que pasa. Le dice, ustedes son negligentes. Y uno dice, eran flojos. No, no. La palabra negligencia es Rafa. O sea, en ustedes está operando espíritu inmundo. Eso hay, aquí metido en la cabeza. Espíritu inmundo, no logran gobernar. ¿Entiende? Entonces, esos espíritus inmundos no les permitían tomar gobierno, porque se establecían como señoríos en ellos. ¿Se entiende aquí? Entonces, por eso es tan importante esto. El que bebiere de la copa, escuche, del Señor indignamente, sin discernimiento, ¿cómo se llega al discernimiento? ¿Cómo se llega a Biná? Con humillación. Con humillación. Ahí se llega. Ahí se llega a discernirlo. Yo no tengo discernimiento, entonces yo oro, Señor, ¿sabes que yo tengo este tema? Yo invoco tu sangre ahora. Yo necesito que esa sangre no me abuene, me aclare a mí primero. ¿Entiende? Luego dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan. Probarse entonces es examinar lo que yo estoy viendo. ¿Qué estoy viendo? Y ahí entra lo que dice la hermana. Amén. Luego dice, porque el que come y bebe indignamente, escuche esto, sin discernir, sin biná, o sea, yo dejo que pase, como y bebo y dejo que pase nomás, sin establecerlo, orarlo, entrar en esa humillación. ¿Qué pasa? Dice, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. ¿Cuál es el juicio de los Elohines? Como hombres moriréis. ¿Qué quiere decir? Pon el monito. ¿Qué significa esto, hermanos? Si la persona está aquí, queda acá. No entra. No entra. Porque aquí está la manifestación del hombre. Aquí está la manifestación celestial para adelante. No ingresa. No se le revelan al Señor. No entra en procesos mayores. Están dándose vuelta. Y se vuelven punto. Mire lo que dice acá. Por lo cual, el apóstol Pablo estableciendo esto. Y aquí líguelo por favor con lo que pasaba con los que no heredaron. ¿Por qué no heredaron en el Antiguo Testamento Israel? Por Rafa. Negligencia, Rafa. ¿Qué significa Rafa? Mezcla. Tienen mezclas híbridas, refaitas, áreas no sanadas. Nefilines, áreas sin formar. Ojo. Por eso no entran. Eso es lo que opera. Mire lo que dice acá. Por lo cual hay muchos enfermos. ¿Entendió? ¿Por qué hay muchos enfermos? Porque no hay diligencia en esto. Entonces un refaíta toma gobierno. Y luego dice, y nefilín. Dos cosas. Híbridos, espíritus inmundos, te llevan a la enfermedad. Ay, pero si yo estoy sanito. Sí, cuidado. Cuidado con eso. Y no estoy diciendo, hermano, que toda persona que está enferma tiene esto. No. No, estamos estableciendo a la luz de la cena. Entre vosotros, dos tipos de personas: enfermos, debilitados, en la comunión, y muchos para siempre. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados.
¿Es malo tener situaciones adentro? Si hay una conciencia hacia el Señor. Porque justo, Romanos lo dice, no hay uno solo. No hay uno solo. Pero cuando yo empiezo a tomar conciencia de mí mismo, dejo de juzgar a otros. Inmediatamente hay vara. Las personas que son muy livianas de lengua es porque tienen un problema de conciencia interna. Entonces ven en el otro su espejo. Amén. Judas tuvo un acceso. Judas no solamente fue el que llevó la bolsa. ¿Qué significa la bolsa en la Escritura? Economía. ¿Qué quiero decir con esto? Judas tuvo acceso a la economía del reino. Judas entendió. Judas tuvo acceso a misterio. Lo tuvo. Sin embargo, ¿en qué etapa quedó fuera? Porque su sangre nunca dejó que la comunión lo limpiara. ¿Se entiende, hermanos? Esto es serio, lo que estamos hablando es serio. Hablar un punto más y terminamos, hermano, que es más o menos, creo que corto. Nosotros hablamos del Jueces 13:25. Búsquelo, por favor. Jueces 13:25. ¿Cuál es la característica del libro de Jueces? No había señorío. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había señorío. No había señorío. Porque donde está el espíritu del señorío, ahí hay libertad. O sea, la libertad en una persona, ¿cuándo se muestra? Cuando está el espíritu de Dios en esa persona. Pero el Espíritu de Dios trae el señorío de Cristo. Amén. Jueces 13:25 dice, y el Espíritu del señorío. El Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. ¿Dónde? En los campamentos de Dan. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con Dan? Juiciosos. Sansón, un danita. Gente juiciosa, que no aprenden a juzgar en la unidad del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa con él? Tiene que venir el espíritu del señorío. En una menorá, el que está al medio es el espíritu de Dios o de Yahweh. Eso lo explicamos la próxima semana. Amén. Póngase en pie. Señor, no es fácil hablar de esto. Porque necesitamos que tu Espíritu nos revele a Cristo en estas cosas. Señor, ven a traer tú una conciencia. Porque nosotros no lo podemos hacer, ni nadie. Es solo tu Espíritu el que trae arrepentimiento. Él nos convence
de justicia, de pecado y de juicio. Es tu espíritu, no hay otro. Por eso que nos pedimos perdón y volvemos a caer, porque lo hacemos, Señor, sin convencimiento del Espíritu. Ven, Señor. Ven con tu Espíritu a la casa, Señor. Así como te invocábamos, Señor. Espíritu del Santo Dios, hazte presente y revélanos la gloria del reino. Porque a veces, Señor, estando en la iglesia no conocemos el reino, no conocemos principios del reino, ni cómo nos movemos en el reino. Ayúdanos, Señor. Ven a traer, Señor, a cada una de las almas convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, para que podamos crecer en la comunión primeramente y luego como unidad de cuerpo. No nos permitas construir algo que tú no viste, Señor. No nos permitas construir como casa algo que no está escrito en ti. Danos la vida y establece la vida, Señor. Alúmbranos, Señor, en las áreas del quehacer del gobierno, porque juicio no es solamente hablar mal de alguien, es también querer ayudar a alguien. Danos la medida correcta, Señor. Tráenos finá, tráenos, Señor, entendimiento para que podamos levantar la espada y que esa espada venga a juzgar a las naciones a través de Cristo. Señor, cuando venimos ahora a tu mesa, que podamos hacerlo correctamente. Y no estamos diciendo, Señor, que lo hemos hecho incorrecto hasta el día de hoy. No, Señor, sino que cada vez que escuchamos tu voz se nos van aclarando otros puntos en relación a la mesa. Y oramos en el nombre de Jesús para que tu gracia traiga cambios a nuestra vida, primeramente a nosotros y luego al cuerpo, Señor, en el nombre de Jesús.